se encuentra en Romanos capítulo 11, donde hemos leído con nuestro hermano. Y el texto que yo voy a utilizar particularmente, y este mensaje será uno de 3 o quizá 4. Voy a titular a la serie de 3 o quizá 4 mensajes: bondad y severidad. Bondad y severidad. En los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo está explicando la relación entre judío y gentil en el plan de Dios. Les recuerda a sus lectores y a nosotros que Dios rechazó a la gran masa de los judíos por su incredulidad, mientras que al mismo tiempo colocó a muchos paganos, impíos e incrédulos, como ellos, los romanos, o como nosotros, en una situación de una fe viva, una fe salvadora. No voy a tratar con las doctrinas que se mencionan en estos 3 capítulos: la elección soberana de Dios, el poder supremo de Dios para llevar a cabo todas las cosas, la infinita sabiduría que diseñó el plan de redención y el poder para ejecutarlo, la libertad para llevarlo a cabo conforme Él lo ha determinado. Todas esas verdades escriturales se encuentran en estos 3 capítulos, pero no voy a tratar directamente con estas enseñanzas, aunque mencionaré algo de ello. Nuestro texto será el versículo 22, que leo ahora. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Los lectores de aquel entonces y los lectores de ahora deben considerar la bondad y la severidad de Dios. La severidad ha sido la porción de los judíos incrédulos y será la misma porción de todos los incrédulos. Pero su bondad ha sido derramada sobre los gentiles, no por ser gentiles, no sobre todos los gentiles, pero sí sobre los gentiles que creen. No obstante, los gentiles deben perseverar en la fe. De lo contrario, también ellos serán juzgados como incrédulos. En otras palabras, este es un llamado a que se ocuparan en su salvación y que lo hicieran con temor y temblor. La palabra clave aquí en nuestro texto es y. Y, como dije, el apóstol está explicando la relación entre judío y gentil en el plan de Dios. Les recuerda a sus lectores que Dios rechazó a la gran masa de los judíos por su incredulidad, mientras que al mismo tiempo colocó a muchos paganos como ellos en una situación de fe salvadora. Por lo tanto, les exhorta y nos exhorta a que tomen nota de los 2 lados del carácter de Dios que aparecen en la transacción. Deben ser consideradas estas 2 partes, pues ambas partes están en la transacción del plan redentor de Dios. Por lo tanto nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Oh, queridos creyentes, lo somos por la bondad de Dios, por la benignidad de nuestro Dios, que dispuso, extendiendo su diestra de misericordia, no solo que oyéramos, sino que oyéramos y creyéramos el mensaje del Evangelio. Es solamente por su bondad, por su misericordia. En ese sentido,
Los cristianos no han de considerar únicamente la bondad de Dios, ni únicamente la severidad de Dios, sino ambas juntas. Ambas constituyen atributos de Dios. Ambas aparecen a la par en la economía de la gracia. Ambas han de ser reconocidas juntas. Si acaso queremos tener un mejor conocimiento de quién es Dios y cómo obra Dios. Y esto, hermanos, quizá en este siglo sea más urgente explanar, sea más urgente esclarecer y establecer, porque ha sufrido una distorsión la presentación del Evangelio. Por la gracia de Dios, en las iglesias como la nuestra, con la identidad reformada y un compromiso por predicar la verdad, es menor, digo. En otras iglesias es muy grande. En verdad, se enfatiza solamente una parte, como si Dios pudiera presentarse parcialmente, pero han de considerarse las dos partes, porque ambas constituyen atributos de Dios. Ambas aparecen en la economía de la gracia. Ambas han de ser reconocidas juntas si hemos de tener un mejor conocimiento de Dios. Los hombres dicen creer en Dios. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no tienen ni idea de quién es aquel en el cual dicen creer. Fácilmente dicen que creen en Dios, pero no tienen idea, y la que tienen es distorsionada, de quién es realmente Dios en el cual dicen que creen. Y ellos mismos no saben qué significa en la práctica creer en Él. Déjeme ilustrarlo con nuestros niños. Ellos creen en Dios. Creo. Ellos creen en Dios. Y en alguna ocasión se refieren a Dios. Algunos tal vez como un Dios bueno, tal vez como un Dios injusto. ¿Habrá un niño que diga que Dios es injusto porque su familia es pobre y él conoce otra familia que tiene holgura? ¿Habrá un niño que piense que Dios es injusto porque él tiene una enfermedad y otro niño no la tiene? ¿Habrá quien piensa que Dios es injusto porque él no tiene padres y conoce amiguitos que tienen mami y papi? Que a veces lo recoge uno, a veces lo recoge otro. Y conoce a niños, conoce a amiguitos como él mismo que no tienen quizás solamente uno, pero creen en Dios. Pero sí creen en Dios. Así hay muchas personas. Creen en Dios, pero no tienen ni idea de quién es aquel en el cual dicen creer. Tampoco tienen idea de lo que significa en la práctica creer en Él. En ese sentido, el cristiano, el creyente verdadero, que quiere ayudar a su prójimo, porque esta es la comisión de la iglesia. Esta es la comisión del creyente. Y la iglesia completa o un creyente individual que quiere ayudar al prójimo que se encuentra en la incertidumbre, lo quiere ayudar para que ese creyente, igual que él, pueda disfrutar de la certeza, la seguridad y el gozo de saber que ha sido amado por Dios,
que le ha hecho Dios, el objeto de su amor redentor, salvífico, que tiene paz con ese Dios, que le adora y que él sabe quién y cómo es ese Dios. Tratando de ayudar a su prójimo, tratando de ayudar a otra persona que incluso dice creer en Dios, pero su forma de vivir no lo revela, no lo manifiesta. En esa intención, con frecuencia se queda perplejo, porque en ocasiones no sabe ni qué decir. ¿Cómo ayudar a tal persona? ¿Por dónde empezar? Me ha tocado platicar con personas así y en verdad no sé ni cómo romper su plática y cómo traerle al Evangelio. Con personas que prestan algún servicio, una persona que considero amistad, como una amistad, que trabaja con la reparación de las bombas hidroneumáticas, y he conversado con él, y es muy franco el hombre, muy espontáneo hablando de su creencia en Dios y de las cosas que él cree que Dios hace y las cosas que él cree que Dios no las hace, que no pueden ser atribuibles a Dios. No sé si ha pasado esto en la intención de hablar con alguien y tratar de traerle al Evangelio, de centrar su atención en Dios. Hay una abrumadora mezcla de fantasías acerca de Dios que cuando nosotros tenemos la ocasión de confrontarlas, no sabemos exactamente dónde empezar. O solamente mantenemos la amistad y se queda allí. O tal vez no hay el tiempo oportuno para tratar de presentar realmente el Evangelio. ¿Cómo llegó la gente a semejante estado? ¿Qué es lo que promovió tal confusión? Estas son preguntas válidas en nuestros tiempos. En tiempos del apóstol Pablo había la tendencia a pensar acerca de la bondad de Dios solamente o solamente la severidad de Dios. Nunca asociaron el que Dios trataría con justicia, con rectitud, debido a su santidad, el pecado. Consideraron que Dios, siendo solo bondad, todo bondad, no habría ninguna consecuencia. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. Ese será nuestro tema en las 3 o quizá 4 participaciones. Así que vamos a comenzar tratando de contestar a estas preguntas. ¿Cómo llegó la gente a semejante estado de confusión? ¿Qué es lo que provocó tal confusión? La primera respuesta es que la gente se ha acostumbrado a seguir sus propios presentimientos religiosos, más que aprender lo que Dios dice en su palabra. Es increíble cómo se puede hablar con personas hablando de la vida cristiana, entre comillas, y de la religión cristiana, que no citan ninguna porción de la Escritura. Y pueden hablar de muchas cosas buenas que en efecto Dios hace, pero las cosas malas las dejan de lado.
porque no pueden creer que Dios también haga esas cosas. Se han acostumbrado a seguir sus propios razonamientos, a seguir sus propios presentimientos religiosos y han dejado de lado la Escritura. Es en ese sentido que tú, hermano, joven, tú, hermano, varón, tú, hermana, en la convivencia, en tu trabajo, es la tarea nuestra de la iglesia. Tenemos que ayudarles a anular el orgullo y las concepciones equivocadas acerca de la Escritura, que han dado lugar a dicha actitud, que ha arraigado en ellos, y que en adelante ellos pudieran afirmar sus convicciones, no en lo que sienten, sino en lo que dice la Escritura. Es por eso que recuerden que nosotros empezamos esta serie conociendo a Dios ya hace varios meses, después de una pregunta que le hicieron a R.C. Sproul y preguntando cuál era el mayor problema de la iglesia del presente. Y él dijo, no conocen a Dios. El mayor problema de la iglesia actual es que no conocen a Dios. Y nosotros podemos decir que conocemos algo de Dios y que debemos profundizar en ese conocimiento. Pero el conocimiento de Dios debe tener un efecto en nuestras vidas, hacernos más temerosos, más amorosos, más sacrificiales, esposos, castos, fieles, devotos, piadosos, honestos, honrados, trabajadores, mujeres, castas, fieles, honestas, amadoras de sus casas, amadoras de sus maridos, cuidadosas de sus hogares, jóvenes, respetuosos de sus padres, honrando el nombre de sus papás, conviviendo entre los unos y los otros, teniendo presente que estamos aquí de paso solamente, como los antiguos creían. Se cultivaba y se cosechaban frutos de tener una sana doctrina a través de una piedad personal, una piedad doméstica, una piedad social y una piedad eclesiástica. Mejores creyentes con una mejor relación con Dios. Mejores creyentes, una relación entre sí y entre la sociedad. Mejores creyentes procurando el bien de la iglesia. Pues es allí donde el Señor se manifiesta claramente y desde allí han de elevarse sacrificios espirituales a Dios. Es la iglesia en su conjunto que tiene esta tarea. Ayudar al prójimo a eliminar el orgullo, a anular las concepciones equivocadas acerca de la Escritura que dieron lugar a esa actitud, para que después ellos puedan afirmar sus convicciones, ya no en lo que sienten, sino en lo que dice la Escritura. Hay una segunda respuesta acerca de cómo se llegó a ese punto, cómo se llegó a ese estado. La segunda respuesta es que el hombre moderno considera que todas las religiones son iguales y equivalentes. Y entonces adoptan un conjunto de ideas acerca de Dios, tomándolas tanto de fuentes paganas como de fuentes cristianas. Escuché un breve, como de 3 minutos creo, de un predicador famoso estadounidense que estaba traducido. Y él decía que había vivido en la India por algunos años junto a sus padres y que había convivido con los habitantes de allí y había observado
parte de su liturgia, su culto, su adoración idólatra, pero que eran gente muy buena, pero que eran gente excelente. No sé qué parte de esa liturgia este predicador haya traído a su congregación, pero para él le parecía algo muy bueno que las criaturas rindieran culto a otras criaturas antes que al Creador. Así que, ¿cómo se llegó a este punto? Se llegó cuando las personas en el tiempo moderno consideran que todas las religiones son iguales y equivalentes. Así que toma un poco de una, un poco de otra y hace así hacer su propia creencia, su propia religión. Y entre ellos estamos, precisamente. Y nuestra tarea será demostrarles el carácter divino, distintivo y definitivo del Señor Jesucristo, quien es la palabra viviente, la última palabra de Dios al hombre. Anteriormente habló de muchas maneras, pero últimamente habló a través del Hijo. Y la única voz que debe ser oída es la que proviene de las Escrituras, es la que viene por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como iglesia, amados hermanos, teniendo un justo balance entre la bondad de Dios y su severidad, porque ambas son parte de su carácter, ambas son atributos divinos. Una tercera respuesta a la pregunta, ¿cómo llegó la gente a semejante estado?, es la de que los hombres han dejado de reconocer la realidad de su propio pecado. Así como lo oyen. Los hombres han dejado de reconocer la realidad de su propio pecado, lo cual imparte un grado de perversidad y enemistad contra Dios a todo lo que piensan y todo lo que hacen. Porque finalmente no hay pecado. No hay tal cosa como que ofenda a Dios. No comenzó en América, por cierto. Comenzó en la Europa del principio del siglo XX, pero ahora está en todo el mundo. Ellos dejaron de reconocer la realidad de su propio pecado, lo cual, como dije, imparte un grado de perversidad y enemistad contra Dios a todo lo que piensan y hacen. Y es tarea nuestra, es tarea de la iglesia, es tarea de los creyentes, enfrentar a esas personas con el hecho, a fin de que dejen de confiar en sí mismos y se hagan accesibles a la corrección por medio de la palabra, para que lo que norme su pensamiento y su conducta sea la palabra de Dios. No hay pecado en lo que hacemos. Cada quien puede hacer lo que quiera. No hay ninguna necesidad de lo que es el Evangelio. Ese es el punto. Ese es el punto precisamente. Una cuarta respuesta, no menos importante que las tres anteriores, es la de que la gente hoy en día tiene la costumbre de disociar el pensamiento de la bondad de Dios del de su severidad, de separarlos, de alejarlos el uno del otro. Y es tarea de la iglesia y tarea de los creyentes individuales. Tenemos que procurar erradicar esa costumbre, por cuanto lo único que cabe mientras persista esa costumbre es la incredulidad. Es el liberalismo. Es creer lo que tú quieras creer.
No hay ninguna consecuencia. No pasa nada. Si eso te hace sentir bien, si eso te ayuda en tus relaciones, eso es todo. Eso es todo lo que cuenta. No hay ninguna otra cosa que cuente. Así que, debido a esta costumbre enseñada desde la escuela, desde las aulas teológicas, esto comenzó con los teólogos alemanes y se diseminó, se extendió a través de los distintos seminarios e institutos, para que esto a su vez permeara hasta el total de las personas que en alguna ocasión asisten para escuchar algo acerca de Dios. Y se arraigó de tal manera que para el hombre común es normal. Esto, fíjense, es muy importante, hermanos. Para el hombre común es normal rechazar toda idea de la ira divina y del juicio divino, porque concluyen dando por sentado que el carácter de Dios es en realidad un carácter de indulgente benevolencia, sin severidad alguna. Esa fue la doctrina, esa fue la enseñanza que estratégicamente el enemigo de nuestras almas sembró a través de maestros de teología. Esta costumbre arraigada es difícil de desarraigar. No hay ira de Dios, no hay tal cosa, no hay juicio. Dios solo es un Dios indulgente, benigno, sin ninguna severidad. No hay ninguna consecuencia. Ahora bien, la certidumbre de que no hay más que decir sobre Dios que afirmar que es infinitamente indulgente y bueno, es muy difícil de erradicar eso. Una vez que se arraigó esta doctrina, diríamos de un Papá Noel eclesiástico, el cristianismo, y esa fue la meta, eso fue lo que ellos consideraron que se lograría. El cristianismo, en el verdadero sentido de la palabra, sencillamente se muere. Se muere. ¿Por qué? Porque la sustancia del cristianismo es la fe en el perdón de pecados. La sustancia del cristianismo es la fe en el perdón de pecados mediante la obra redentora de Jesucristo en la cruz. En otras palabras, no necesitamos el evangelio. No hace falta el evangelio. No hay tal cosa como un Dios airado, un Dios severo. No hay tal cosa. Dios es benevolente, Dios es benigno, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Y por cierto que sí lo es. Veremos eso en otro pasaje, en otro mensaje. Pero cuando solo se considera una parte, estás tergiversándolo y no tendrá el beneficio que Dios ha dispuesto. La sustancia del evangelio, el evangelio mismo, la buena noticia del evangelio es que Dios, el creador, aun cuando la criatura se rebeló contra él, él dispuso, diseñó y echó a andar un plan de restauración, un plan de redención, y envió a su Hijo Jesucristo para que él en la cruz realizara la obra suficiente para la restauración, para el perdón. Y una vez realizada la obra, el mensaje es a las personas:
Debes oír y creer el Evangelio. Como Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el diseño y la estrategia fue, y gloria a Dios que no prosperó. No va a prosperar. Ha prosperado en algunos lugares, algunas personas todavía hay así. Y es la iglesia, hermanos. Somos nosotros que tendremos la ocasión, la oportunidad de mostrar como un todo la bondad de Dios al conceder perdón, compasión y misericordia por gracia, y advierte que no tendrá por inocente al culpable, aquel que después de oír y oír y oír rechaza la oferta del perdón de sus pecados. La severidad será para él, incluso para el que cree, como Pablo lo dice en la parte B del versículo. Dice: la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No está diciendo que perderá la salvación el creyente. Está hablando generalmente. Los judíos no todos se perdieron por ser judíos, como tampoco iban a ser salvos por ser judíos. Los gentiles, no todos los gentiles van a ser salvos simplemente porque Dios dispuso salvar gentiles. Salvará a aquellos judíos y gentiles que crean el Evangelio, que escuchen y crean el Evangelio. Y el enemigo sabe esto, por cierto. Así que dispuso un plan y lo echó a andar, para que solamente se considere o la bondad o la severidad. Pero debemos de considerar ambas juntas. Hay algo aún peor. Según la teología liberal de un Dios solo bondadoso, los pecados, y esto es lo peor, dicen ellos, los pecados no ocasionan ningún problema. Y así la expiación, la parte medular de la fe cristiana. Ellos dicen, así la expiación se hace innecesaria. El favor activo de Dios se imparte por igual a quienes hacen caso omiso de sus mandamientos o a aquellos que sí los acatan. Porque Dios es bueno. Y si no, observa y date cuenta. ¿Puedes ver cómo prospera aquel? ¿Acaso él mortifica su carne? ¿Acaso él rinde culto a Dios? ¿Has pasado por eso? Asaf pasó por eso. Por poco y resbalaron sus pies, dijo él en el Salmo 73. Pero cuando el Señor los centró, él pudo ver la condición de esas personas. Sí hay consecuencias. Pero esta enseñanza arraigada tiene propósitos de destrucción. Dicen ellos que, según esta enseñanza, que de solo un Dios bondadoso, los pecados no ocasionan ningún problema. Así, la expiación se hace innecesaria. El favor activo de Dios, o la bondad de Dios, o el bien de Dios, se imparte por igual a quienes hacen caso omiso de sus mandamientos, como aquellos que lo guardan. Entonces, ¿para qué? Si para todos Dios es bueno y a todos Dios da por igual, si no hay ninguna consecuencia. Pero sí hay, queridos, sí hay, como veremos.
la idea de que la actitud de Dios hacia mí o hacia ti se afecta por el hecho de que tú y yo hagamos lo que Él nos dice, no tiene lugar en el pensamiento de la gente de la calle. Nosotros creemos y nos disponemos a hacer el bien, porque creemos que eso agrada a Dios. No solo porque creemos que eso es bueno o es conveniente. No falto a mi voto a Miriam por evitar problemas con Miriam. No falto a mi voto a Miriam por mantener mi nombre en la sociedad. No falto a mi voto a Miriam porque eso es lo que agrada a Dios. Trato de guardar este o aquel, o tratamos de guardar este o aquel mandamientos, porque eso es lo que agrada a Dios. Y queremos honrar y bendecir al Señor. Pero esta enseñanza, hermanos, se infiltró y en verdad arraigó. Y en muchos lugares evangélicos no hablan abiertamente de esa manera, pero ese es su pensamiento. Finalmente están esperando que quizá Dios, como es bueno, al final les dé un lugar cercano a Él. Porque realmente, ¿quién es bueno? Porque realmente, ¿quién puede hacer siempre lo bueno? ¿Ven? Una mezcla que a veces no sabemos ni dónde empezar y cómo tratar con nuestro amigo, con nuestro compañero, con nuestro vecino. Pero si nos damos cuenta que su razonamiento, que sus palabras y sus acciones no son acorde a la enseñanza de la Escritura. La idea de que la actitud de Dios hacia mí se afecta por el hecho de que yo haga o no lo que Él me dice, no tiene lugar en el pensamiento de la gente de la calle. Y cualquier intento de indicar la necesidad de sentir temor ante la presencia de Dios y de temblar ante la palabra de Dios se descarta, se elimina. Se considera como algo irremediablemente pasado, como algo puritano en el sentido despectivo de la palabra. Yo soy una cosa muy pequeña de los puritanos del pasado, pero quisiera aprender de ellos cómo con sus vidas honraron al Señor. Pero hoy en día el puritanismo es considerado como algo indeseable, como algo pasado de moda. Así de que si en nuestras conversaciones hablamos acerca de temer a Dios, mientras no me vea la gente vial es suficiente. Mientras no me vea mi jefe es suficiente. Mientras no lo sepa mi cónyuge es suficiente. Mientras no lo sepa mis papás es suficiente. Si nadie me ve es suficiente. Oh no, queridos. Hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Esta enseñanza traía en sí la semilla de su propio colapso. Su propia caída venía con ellos, porque no pueden dar razón del mal. Finalmente, cuando llegaron al momento de explicar el mal que aqueja a este mundo, tenían que disociarlo, tenían que alejarlo de Dios. Nosotros, como hemos visto en otros mensajes, nuestro Dios es soberano.
y Él tiene el control de este mundo. Y hay personas que han hecho terriblemente mal consigo y con otras personas, hombres y mujeres, que han hecho terrible. Y tal vez murieron pensando que un Dios bondadoso cerrará sus ojos y no considerará toda la malignidad de ese o esos corazones. Eso es una fábula, es una concepción de una imaginación caída. No es accidental que cuando la creencia en el buen Dios del liberalismo alcanzó difusión, una difusión altísima en los primeros años del siglo XX, lo que llamaron ellos el problema del mal, súbitamente adquirió prominencia como un asunto de prioridad en la apologética cristiana. La discusión era cómo explicar entre el bien y el mal, a quién atribuirle los hechos que en ese tiempo estaban confundiéndoles, pues no era la manifestación de un Dios bueno. Esto fue inevitable, porque no era posible ver la buena voluntad de un Papá Noel celestial en cosas tan desgarradoras y destructivas como la crueldad de los primeros 40, 50 años del siglo XX. ¿Cómo ellos podían explicar eso? La infidelidad matrimonial, la muerte en las calles, el cáncer de pulmón. ¿Cómo ellos podían explicar estos hechos, estos acontecimientos, cuando su intención fue solamente presentar a un Dios bueno, un Dios benigno, un Dios bondadoso? La única forma de salvar la perspectiva liberal de Dios es la de disociarlo de esas cosas, alejarlo de esas cosas, separarlo de esas cosas, negando que Él tenga relación directa con ellas o que Él tenga el control de ellas. ¿Y cuál es el problema con eso? Dices, querido, el problema es que ellos están negando la omnipotencia de Dios. El problema es que ellos quieren negar el señorío de Dios. Este mundo no está dislocado. Este mundo no funciona por sí mismo. Este mundo fue diseñado y creado y es supervisado por nuestro bendito y glorioso Redentor. Y todas las cosas que suceden están en su control. Toda la idea de la teología liberal es dejar fuera de la ecuación a Dios, negando su omnipotencia, negando la creación, por supuesto, negando la omnipotencia, la omnisciencia del Señor, negando, por supuesto, su señorío sobre todas las cosas. Algo que a nosotros nos gusta cantar, y me gustaba como lo decía el hermano hace un momento. No solamente repetir palabras, frases teológicamente sanas, frases poéticamente agradables, sino cantando con el espíritu, con el alma. Nos deleitamos proclamando que Dios es Señor, que Él es nuestro glorioso Redentor, aliados con Él. Pero esta enseñanza que trata de disociar la bondad con la severidad, que yo puedo hacer como quiera y no hay ninguna consecuencia, eso tiende a atraer
o hacer tristes a aquellos que sí están tratando a vivir bien como agrada a Dios. Ve al Salmo 73 y lee por el pasillo que tuvo que andar Asaf. Y ciertamente le fue difícil. Pero al ir por ese pasillo, él pudo llegar a la conclusión y decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo ninguna otra cosa. Como dijimos en un mensaje anterior, ciertamente Dios es bueno. Pero también Dios no tendrá por inocente al culpable. El pecado tendrá castigo. Y por supuesto, el pecador impenitente. Los teólogos liberales adoptaron esta posición ya hace muchos años, y el hombre de la calle la acepta aún en este siglo XXI, en este día de octubre. De este modo ha quedado como un Dios bueno, un Dios bondadoso, que quiere hacer el bien, pero no siempre puede. Que algunas veces necesita que tú le des la ocasión para que Él pueda operar. Que Él quiere aislar a sus hijos del dolor y las dificultades, pero no siempre puede. Esa fue la conclusión a la que llegaron. Y esto es creído, hermanos, increíblemente creído, enseñado y creído en muchas congregaciones evangélicas. Ya no ni decimos de la religión y sus tradiciones que engañan a sus niños a creer en todas aquellas cosas que año a año repiten sin tener un sustento en la Escritura. Son engañadores porque fueron engañados y porque el engaño arraigó en sus mentes y en sus corazones. ¿Y cómo romper esa creencia a los niños? ¿Cómo terminar con esto si no tiene nada de malo? Además, Dios es bueno. Dios es bondadoso. Es todo amor y todo caridad. Dios es bueno, es bondadoso y es misericordioso sin duda alguna. Veremos eso más ampliamente. Pero Él también es severo y tratará con severidad, tal como hizo con los judíos incrédulos. Como una planta, fueron desgajadas sus ramas e injertadas otras ramas. Pero tales ramas injertadas, creyentes gentiles, tú y yo, deben producir fruto para la gloria de Dios. Debemos manifestar que estamos injertados y que la vida de Dios fluye en nosotros. Cuando se presentan las dificultades mediante una irónica paradoja, la fe en Dios, ese Dios que es todo bondad y nada severidad, tiende a afirmar al hombre en su actitud fatalista y pesimista hacia la vida, porque ya no sabe qué hacer, cómo manejar eso entonces. No nos complace y nunca iríamos a un hogar y decirle: bueno, Dios hizo que sucediera esto y esto sucedió exactamente para que tú aprendas a temer tu nombre. No estamos comisionados a hacer eso, hermanos. Leí una ilustración, una congregación cristiana, que hubo un accidente y murieron 2 personas, una creyente y una no. Y los hermanos tenían una dificultad para dar consolación a las familias.
Una familia era compuesta por personas no creyentes. Y la familia era compuesta, aunque no todos creyentes, pero había creyentes allí. Así que, ¿cómo decirles que esto era algo de la mano de Dios? Era realmente un problema. Entonces optaron en ir por partes y dar consolación a la familia cristiana y decir que Dios estaba con ellos. Pero también a la familia no cristiana y decir que el Satanás causa mucho dolor en el mundo. Y es así como muchas personas a veces no saben qué decir o no sabemos qué decir. No estamos supuestos para ir y decir, esto es lo que Dios hizo por causa de aquello. Pero cada creyente, por la instrucción de la palabra, habrá de traer a su conocimiento y a sus afectos y finalmente a su voluntad, a rendirse a Dios, al Creador que gobierna todo. Esta ruta es una ruta, hermanos, que conduce, y en nuestro tiempo todavía, no hace un siglo, comenzó hace un siglo aproximadamente, más o menos, 25 del 20, pero aún ha penetrado en muchos lugares, hermanos. Esa es una ruta o una vereda religiosa de nuestro tiempo, y esta conduce, lamentablemente, al país del castillo de la duda y del gigante de la desesperación. Y es posible que muchas personas debatan con dudas y desesperaciones en sus corazones. Una cosa es ciertísima: Dios es tanto bondadoso como severo. Dios es justo y es santo, como es bueno, benigno y misericordioso. La gracia de Dios alcanza a aquellos a quienes escogió desde antes de la fundación del mundo, y ellos habrán de escuchar el Evangelio. Y creyendo el Evangelio, obedeciendo las demandas del Evangelio, deben rendir fruto para la gloria de Dios, sabiendo que escaparon de la ira que será manifiesta un día. Pero debe de ser también oído, escuchado claramente, para aquellos que permanecen insensibles, indolentes en sus corazones. Dios no tendrá por inocente al culpable. Oh, que vinieras a Cristo y creyeras con todo tu corazón en Él. Si nos preguntamos nosotros, ¿cómo es que esta persona, cómo es que mi amigo, cómo es que mi cliente llegó a este entendimiento? ¿Cómo puedo yo ayudarlo, traerlo de allí? Eso es lo que comentaba con otros pastores, y aprovechando la oportunidad cuando había lugar y ocasión de ir a enseñar nosotros a otros lugares. Hace como en el 2006 más o menos, 2007. Pastores Danny Rotten y Ken Billings, con un pastor de nombre Tim Gold, anciano en San Antonio, y platicaban más bien ellos, y el pastor, uno de los pastores que hablaba en español, me traducía, y diciendo cómo este mal se había arraigado en muchas congregaciones evangélicas, y decía que es por eso que debemos tomar toda ocasión, toda oportunidad para poder nosotros predicar el Evangelio, porque así estábamos nosotros, tratando de exculpar a Dios, porque Él es todo bondad, Él es todo bueno. Él no puede hacer ni permitir nada que sea malo, nada que nos traiga dolor. Él quiere siempre darnos el bien, a veces no puede, porque nosotros mismos no se lo permitimos. De esa escuela, hermanos, el Señor nos sacó. Y en esa escuela todavía hay muchos
Y decían ellos, es por eso que debemos aprovechar cada ocasión. Si podemos conversar con algún otro que profesa creer en Cristo y tal vez es una buena persona, un buen creyente, pero hay algo que está en su entendimiento que no le permite adorar, alabar a Dios por quien es Él. No solo por lo que Él da, sino por lo que Él es. Simple. Como decía yo, Job adoró a Dios cuando todo estaba bien. Job adoró a Dios cuando todo estaba mal. Job adoró a Dios por quien es Dios. Y esta iglesia tiene que ir en esa ruta. Aunque podemos decir, Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Así empezó Asaf su salmo. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y luego él relata su experiencia. Al ver cómo otros hacían mal y no les iba mal, al contrario. Y como el que procuraba hacer bien, no le iba tan bien. Pero él pudo entender qué es lo que pasaba. Dios es bueno. Cuando a veces nos preguntamos cómo ayudar, hermanos, como decían estos pastores, tenemos que aprovechar cada ocasión que Dios nos dé. Así que cada ocasión que puedas tú dar razón de tu fe y la esperanza que ha sido puesta en ti. No se trata de tu inteligencia, aunque lo seas. No se trata de tu dedicación, aunque lo eres, ciertamente. Se trata de la gracia y el favor de Dios. Y que quieres con tu vida hacer todo aquello que le complazca y nada que provoque su ira. ¿Cómo podemos ayudarles? Aprendiendo nosotros primero y luego ayudarles para que aprendan la relación o a relacionar la bondad de Dios con su severidad, conforme a lo que se revela en la Escritura. Para que tanto su pensamiento como su conducta sean normados por la palabra de Dios. Y hermanos, esta es la tarea de esta iglesia y de la iglesia de Cristo, donde quiera que ésta se encuentre. Quiera Dios, hermanos, asistirnos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Teme pues y ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Hagamos oración, hermanos. Amado Dios, gracias, Señor, que nos permitiste conocer por tu palabra que tú eres el creador, que tú eres el sustentador, que tú eres el redentor. Gracias, Señor, por tu cuidado de nosotros a lo largo de la historia. Pero también, Señor, podemos ver que tú eres bueno para con toda la creación. Toda ella recibe de tu mano. Toda ella es objeto de tu bondadoso cuidado. No obstante, Señor, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando, Señor, de la manera en cómo apreciamos, valoramos y recibimos, Señor, la manifestación extrema, maravillosa, gloriosa de tu benignidad para con nosotros, dándonos a Jesucristo como mediador entre tú y nosotros, pues ahora sabemos que por causa del pecado estábamos separados de ti y solo fuimos reconciliados por la vida perfecta, justa, santa de nuestro mediador, nuestro Señor. Ayúdanos a encontrar el justo medio de tu actuar, siendo bondadoso, Señor, y a la vez severo. Bondad y misericordia para aquel que cree y se arrepiente, y severidad para aquel que insiste en sus pecados.
Que la gloria sea dada a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.